Estamos en la mañana del día viernes 20 de diciembre de 2019. Esta mañana en el espacio de la entrevista, como les decíamos, vamos a hacer un alto en el camino para hablar del contexto político electoral con el que cerramos el 2019. Este año, pues a principios tuvimos elecciones presidenciales, a mediados un traspaso de mando presidencial y un proceso de transición. Incluso hubo también relevos en las dirigencias de los partidos políticos a raíz de los resultados electorales. En Arena, pues tomó el mando de ese partido Gustavo López Davison. En el FMLN, Óscar Ortiz, quien fue vicepresidente de la República en el periodo anterior. Y bueno, así va avanzando el tiempo hasta que lleguemos a 2021. 2020 será un año preelectoral. Pero ¿qué tan difícil es el contexto en el que se encuentran los partidos mayoritarios en estos días? Sondeos de opinión hablan de que su caída en picada no se ha frenado desde las elecciones presidenciales, a tal grado que vemos una fuerza emergente a nivel político que pues al que le dan una preferencia del ciudadano en cuanto al voto, de intención de voto, pues muy alta, y los partidos tradicionales que actualmente tienen la mayor fuerza en la Asamblea Legislativa están pero muy abajo. Con estos datos vamos a comenzar el espacio de la entrevista de hoy. Vamos a hacer, como siempre, pues a poner algunos hechos en contexto para que entremos en materia de los temas que vamos a tratar. Estamos por cerrar el 2019, año marcado por un proceso electoral que culminó con el triunfo del ahora presidente Nayib Bukele. Sus primeros 6 meses al frente del gobierno estuvieron marcados por la ejecución del Plan Control Territorial, que redujo considerablemente las cifras de los homicidios en el país. Además, durante el primer semestre de Bukele, también se generaron algunas controversias y contradicciones con el órgano legislativo, que llevaron a procesos de diálogo para alcanzar consensos. Tal es el caso del recién aprobado Presupuesto General de la Nación 2020. La figura de Bukele para los salvadoreños es positiva a pesar de las críticas de sus opositores. Una reciente encuesta realizada por la empresa Sid Gallup ubica la gestión del mandatario salvadoreño con un grado de popularidad del 91%, porque consideran que cumple con lo que prometió durante la campaña electoral. Esa buena imagen está pasando factura a los partidos políticos tradicionales, que después de los resultados de los comicios presidenciales renovaron sus estructuras y cambiaron su dirigencia. Es de mencionar que recientemente el partido Nuevas Ideas, afín al presidente Bukele, realizó la afiliación de sus militantes, que según cifras brindadas por el mismo jefe de Estado, alcanzó casi el 500,000 de afiliados. Según Bukele, con tal cantidad de afiliaciones, Nuevas Ideas se estaría convirtiendo en el partido político más grande en la historia del país. 2020 será un año preelectoral, mismo en el que los aspirantes a ocupar un curul en la Asamblea Legislativa, en el Parlamento Centroamericano o un puesto en una alcaldía tendrá el reto de acercarse a la población salvadoreña. Los diputados, adelantándose a esta situación, aprobaron el voto por rostro para alcaldes y consejos municipales. El presidente vetó el decreto, pero los legisladores superaron el veto y aún se mantiene la discusión para lograr su aplicación en 2021. Sin embargo, esta situación preocupa a los distintos sectores, pues debido al uso de la tecnología a utilizarse en las próximas elecciones, el costo de estas podrían duplicarse. Es decir, que de 27 millones de dólares que costaron las elecciones para elegir a alcaldes y diputados en 2018, el Tribunal Supremo Electoral estima que la cantidad aumentará a 56 millones de dólares. Esta mañana, en la entrevista de Hechos AM, conversaremos sobre estos y otros temas de coyuntura. Comenzamos. Así es, bueno, ahí tenemos un contexto de lo que se ha vivido en ese 2019, lo que se podría esperar para 2020, y como decíamos, es necesario hacer un alto en el camino y analizar pues este contexto político electoral con el que cerramos este año. Esta mañana tenemos como invitado a Juan Carlos Fernández, decano universitario, y que siempre pues, nos acompaña cuando vamos a hacer este tipo de análisis. En el transcurso de la conversación también se va a unir a nosotros Eduardo Escobar, de Acción Ciudadana, así que le pedimos que se mantenga pendiente. Juan Carlos, buenos días, un gusto como siempre pues, que nos acompañe para que hablemos de este tema que se torna pues muy interesante, un contexto, decíamos, difícil para algunas instituciones políticas, pero es necesario de ver qué es lo que ha generado este tipo de situaciones. Bienvenido y un gusto que nos acompañe. Gracias, Manuel, buenos días, un saludo para todos. Sí, en efecto, ha sido un año muy interesante políticamente en El Salvador. Creo que los cambios que hemos observado han marcado un antes y un después en el accionar político nacional, y eso ha significado que han habido muchos ganadores y varios perdedores, sobre todo los partidos políticos tradicionales, que han visto
mermar su caudal de votos considerablemente a partir de las acciones del presidente Bukele. Creo que estamos en una situación, una coyuntura muy interesante de cara al 2021 y ya las encuestas, diversas encuestas plantean que Nuevas Ideas será el partido mayoritario. Habrá que esperar también los candidatos que ellos presentan, porque uno es la imagen que tiene el presidente de la República y otra es los candidatos a diputados o alcaldes que puedan presentar y que tanta aceptación de la población puedan llegar a tener. Sí, definitivamente que es un aspecto muy importante el que usted nos menciona, pero algunos dicen, mire, el error está en que no se logra comunicar. No se logra establecer esa conexión que debería existir entre quienes ofrecen, entre quienes prometen y el ciudadano. Muchas veces el ciudadano se molesta con, digamos, con lo que se promete y no se cumple, y esa es una situación muy real en estos días. De hecho, estábamos hablando, Juan Carlos, de lo que está ocurriendo con el tema de la compensación en la Asamblea Legislativa para el transporte público. Si estuviéramos en un contexto ya preelectoral, los partidos seguramente estuvieran diciéndole al ciudadano vamos a mejorar el sistema de transporte, pero a veces esa discusión y esa promesa se olvida cuando se discute temas como el pago de una compensación ya en la Asamblea Legislativa, donde se tiene que tomar una decisión que puede afectar a digamos, los intereses de algunos grupos y también o beneficiar al ciudadano, en este caso, que es el que sufre todos los días las situaciones que tienen que ver con transporte colectivo. Pero esa conexión que no se logra establecer o que se corta cuando no se promete, digamos, es uno de los grandes problemas que enfrenta hoy la política en el país, ¿no? En términos comunicacionales, el presidente tiene una amplia ventaja sobre sus rivales políticos. La estrategia de comunicación del gobierno es un caso de estudio que debe analizarse políticamente en toda América Latina porque es muy exitosa. Y la contraparte es que los partidos tradicionales, en efecto, se han visto con muchas dificultades a la hora de cumplir con sus promesas durante varios periodos de gobierno. Hemos visto cómo ese incumplimiento ha ido surgiendo una y otra vez, lo que ha devenido en un desgaste considerable de estos partidos. Y el tema puntual de la compensación al transporte público es todavía una cuestión que arrastra mucho enojo en la población, porque es una compensación que tiene años brindándose y la contraparte que tenía que dar el sistema de transporte, que es un sistema de transporte seguro, cómodo y eficiente, no se ha observado. Y eso es en gran medida responsabilidad de los diputados, no solo de esta actual legislatura, sino de las anteriores, que no han establecido condicionamientos fuertes para que el transporte público se transforme y dé un mejor servicio a la población en general. Como decíamos, ese es un contexto interesante con el que estamos cerrando este 2019, porque nos preguntamos qué es lo que va a pasar, por ejemplo, en 2020, que va a ser un año preelectoral. ¿Qué puede ocurrir en el año 2021 cuando El Salvador va a escoger, en este caso, a 84 diputados y a 262 consejos municipales? Se une a nuestra conversación esta mañana, como les decíamos, Eduardo Escobar, de Acción Ciudadana. Definitivamente que nos interesa conocer su punto de vista, porque ellos de Acción Ciudadana le dan seguimiento a muchos aspectos de la vida política del país. Eduardo, buenos días, bienvenido, un gusto recibirlo. Qué bueno que puede acompañarnos. No, buenos días, gracias por el espacio y las disculpas del caso. Muy bien, Eduardo, estamos hablando de cómo se cierra en el contexto, digamos, político-electoral el 2019. Ya decíamos, un año un tanto difícil para los partidos políticos tradicionales, fuerzas que se han mantenido y que lo refleja la Asamblea Legislativa, Arena con 37 legisladores, el FMLN con 23, pero un panorama que puede cambiar partiendo de 2020 y las elecciones de 2021, porque por lo menos los sondeos de opinión ubican a estos partidos como fuerzas que están ya en puestos, digamos, relegados de los primeros puestos, y una condición que sigue pues un tanto en picada, ¿no? La caída y la pérdida de los caudales electorales. De hecho, en el caso del FMLN se hablaba que perdieron más de 1 millón de votos electorales y eso lo reflejaba las elecciones presidenciales. En el caso de Arena, que si bien logró mantener, aparte de, digamos, de sus electores, la situación puede cambiar a partir de lo que ocurra en 2020 y la elección de 2021. Yo creo que el tema, como usted lo plantea, se puede ver desde dos puntos de vista. Uno, las implicaciones de 2020-2021 para los partidos políticos, y otro es las implicaciones para el sistema democrático en 2021. Sí. Si lo vemos desde los partidos políticos, estamos hablando que tienen, en primer lugar, que enfrentar un proceso de elección interna
donde se deben de dar todas las garantías a la militancia de que van a ser procesos transparentes, abiertos, y que se va a tratar de alguna manera de elegir a las mejores cartas para competir en esta elección, que se vuelve importante porque van a tener un competidor fuerte que es Nuevas Ideas. Entonces, para los partidos se va a dar esa dinámica interna, que deben de salir no divididos, sino que fortalecidos, unificados, y deben de salir con las mejores cartas para tratar de, sopesar y hacerle contrapeso a Nuevas Ideas. Eso es por parte de los partidos, y obviamente 2021 les puede implicar una reducción de su peso legislativo y municipal, porque recordemos que los partidos no solo tienen peso en la Asamblea Legislativa, sino que tenemos algunos partidos que gobiernan la mayoría de alcaldías del país. Entonces eso también se ve amenazado, y eso nos lleva al otro tema que yo planteaba, el sistema democrático, porque aquí lo que va a estar también en juego es si se potencian los controles interorgánicos, ese juego de frenos y contrapesos, o por el contrario entraríamos a una situación que solo vivimos en la época de la democracia cristiana, es decir, una presidencia de la República con un partido y una asamblea controlada directamente por ese partido político. O sea, según las encuestas, ese escenario se va pintando, o sea, que Nuevas Ideas pueda tener ese papel relevante. No sabemos si le alcanzaría hasta tener mayoría simple, pero que se ve que va a tener fuerza legislativa. Entonces, ahí es donde lo que yo decía, si Nuevas Ideas logra tener mayor control legislativo, va a incidir en la elección de magistrados de Corte de Cuentas de la República, tanda de magistrados de Corte Suprema, va a elegir a fiscal en 2021, 22, si no más recuerdo. O sea, van a tener un papel importante, Nuevas Ideas, en la elección de estos funcionarios y en el balance de poder. Nosotros siempre nos hemos inclinado por que el sistema tenga sus controles, y en esa medida esto es lo que se puede jugar también en el país, de que si el presidente va o no a tener suficiente poder legislativo para gobernar sin lo que la oposición quiera bloquearlo, por ejemplo, o quiera opinar sobre el tema, porque va a tener el control legislativo. Ahora bien, pero ¿qué lleva al desgaste de estos partidos? Hay situaciones que han ocurrido luego de las elecciones presidenciales. Vimos que se dio un relevo de mandos en Arena. Gustavo López Davison asumió el control del partido, y parece que por ahora no tiene en sí el control de Arena, porque vemos una Arena que sigue buscando hacia dónde dirigirse, y en el FMLN vemos que todavía hay una incidencia de los antiguos cuadros políticos, y que Óscar Ortiz en determinado momento se ve invisibilizado ante las acciones, ante los pronunciamientos que hace este partido. ¿Cómo lo ven ustedes, Juan Carlos, este punto, digamos, de que no logran, cimentarse los liderazgos de las nuevas dirigencias partidarias en el caso de estos partidos? El daño a la imagen de los partidos tradicionales es tan grande que incluso este cambio en el ejercicio del poder en ambos partidos no ha conllevado a una reorientación del rumbo del partido. En el caso puntual de Arena, incluso algunos comentarios del presidente han sido muy mal valorados, como por ejemplo cuando manifestó que tenía los votos suficientes para establecer una especie de impeachment contra el presidente actual. Rápidamente otros diputados salieron a desmentirlo, incluso de su mismo partido. Eso ya da una muestra de lo debilitado que está su liderazgo interno. Incluso un miembro histórico de Arena renunció al partido a partir de esas situaciones, y vemos una situación muy similar en el caso del FMLN, donde liderazgos históricos también opinan, y esa opinión es contraria a la que podríamos denominar opinión oficial del partido. Dentro del mismo partido les piden también que dejen de hacer ese tipo de expresiones. Y lo que sí observamos es precisamente eso, no hay un discurso unificado en ambos partidos políticos. Eso denota una lucha de poder interna, y lo que está haciendo es debilitándolos aún más frente a la opinión pública. Si vemos en el caso de la elección interna de Arena, solo eran dos opciones, y Gustavo López era quizás la opción que tenía más fuerza por la trayectoria que tenía dentro del partido y a nivel de opinión pública.
En el caso del FMLN, pues Óscar Ortiz se sabía de que al final no era él la persona a la que le apostaba la dirigencia, porque se hablaba de que era Arístides Valencia, la persona por la que los antiguos cuadros del FMLN, las antiguas dirigencias estaban apostando. Y vemos que la incidencia de esas antiguas dirigencias pues todavía no ha finalizado, o por lo menos Óscar Ortiz no ha logrado librarse, digamos, de los posicionamientos de estas antiguas, digamos, dirigencias dentro del FMLN. ¿Cómo lo ve usted, Eduardo, este tipo de situaciones que ocurren y con miras, decíamos, a una situación que se plantea un tanto difícil en el campo electoral para estos partidos y que ponen también en contexto las decisiones que se están tomando dentro, ¿no? Yo creo que habría que partir de algo. Hay que recordar que los partidos políticos son organizaciones y en esa medida una organización está sujeta a cambios, a evoluciones, de alguna manera a necesidad de reestructurarse, repensarse. Y yo no sé si en el caso de Arena y el FMLN se ha hecho un diagnóstico institucional. Por ejemplo, nosotros como organizaciones de sociedad civil y también las universidades nos sometemos periódicamente a una autoevaluación y a un diagnóstico externo de cómo estamos en materia de planes de desarrollo, cómo estamos en infraestructura, cómo estamos en diferentes áreas, o sea, si hay un plan estratégico, por ejemplo. O sea, todo eso se evalúa y a partir de eso se hacen ajustes a la institución. Por ejemplo, que nos falta infraestructura, pues bueno, se trabaja y se hace todo en función de lograr suplir esa debilidad o deficiencia para poder ejercer de mejor manera el cumplimiento de nuestra misión y visión como institución. Lo mismo aplica a los partidos políticos, pero aquí el tema es que muchas veces los partidos políticos no son vistos como organizaciones que pueden evolucionar y que deben ser sujetas de un diagnóstico para encontrar cuál es la debilidad, si en realidad es el planteamiento ideológico un problema, si ese fuera el caso, o las relaciones que tiene el partido o la gestión política que desempeña, pues se comienzan a hacer los ajustes en esa medida. Pero como digo, no sé si los partidos políticos salvadoreños tienen ese diagnóstico y si al final si lo tuvieran, si lo van a implementar, porque una cosa es tener un diagnóstico de cuál es mi debilidad, porque, o sea, si bien es cierto, hay un gran problema para los partidos que ya casi ningún ciudadano confía, cree en ellos, y eso obviamente drena los votos, ahí hay un problema, pero digo, con una certera implementación de un plan dentro de los partidos políticos, desde el punto de vista organizacional, puede tener un contrapeso esta debilidad de la opinión pública y de que no hay apoyo de la ciudadanía. Pero, digo, todo depende de la voluntad de los partidos políticos. Pero al final lo que se ve, lo que decía Juan Carlos, que al contrario, los partidos no han logrado reestructurar su comunicación política, su posicionamiento, su labor política a las nuevas exigencias. O sea, ya no es la exigencia de hace 10 años o 15 años que tienen los partidos. O sea, ahora tienen otro tipo de escenario político y que muchas veces este escenario político comienza con un tuit del presidente, por ejemplo. O sea, ya no es una cadena nacional, ya no es un veto del presidente lo que desencadena un nuevo proceso político, sino que es un tuit. Entonces, eso parece que los partidos no logran dar una respuesta asertiva a ese tema. Muchos aseguran de que 2021 puede ser una sacudida a nivel político y un cambio que decíamos puede traer diferentes escenarios. Ya nos planteaba Eduardo algunos de los que ellos ven desde el análisis que hacen de lo que está ocurriendo. Pero ¿qué dicen los sondeos de opiniones? Decíamos, por ejemplo, la prensa gráfica publicaba el último sondeo y donde decía que Nuevas Ideas tenía una intención de voto, un nivel de aceptación del ciudadano del 34.2%. En el caso de el 6% para Arena, eso es lo que dice este sondeo de LPG, el 4.8% para Gana y relegado a un nivel más abajo está el FMLN con un 4.0%, el 1% por el PCN, mientras que el resto de partidos decía acumula el 0.5%. Ahí nos está dando, digamos, ya es como un termómetro que está midiendo qué es lo que puede ocurrir en determinado momento y ver si esto se puede cumplir, ya que muchos auguran el 2021 puede ser una sacudida que los partidos nunca habían percibido, ¿no? No, evidentemente los números plantean eso, pero sí es un escenario de riesgo para la democracia de El Salvador, porque nunca es positivo que un solo partido
gobierne o tenga tanto poder en diferentes órganos del Estado. Ya lo mencionaba previamente Eduardo, si eso llegase a pasar, si Nuevas Ideas tuviese el control legislativo, fácilmente puede elegir a las personas que consideren más pertinentes para la Fiscalía, la Procuraduría, Corte Suprema de Justicia, etcétera. No, por lo tanto, no es positivo. Y ahí es donde yo esperaría que los nuevos actores políticos logren despertar simpatías en la población. Todos aquellos que se sienten defraudados de Arena o el FMLN puedan distribuir su voto en otros actores, llámese Nuestro Tiempo, Cambio Democrático, incluso el partido Vamos. Lo importante es que la ciudadanía logre establecer a través del voto los pesos y contrapesos que una democracia sana requiere. Evidentemente, Nuevas Ideas, o todo parece indicar que va a arrasar en las elecciones del próximo año. Yo lo que espero es que haya más actores políticos que logren penetrar en la Asamblea Legislativa o tengan alcaldías importantes, que nos permita eso, una sana democracia, porque está en riesgo si se concentra el poder. Sí, definitivamente interesante lo que se plantea. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial, pero le pedimos a usted que siga con nosotros porque hay otros puntos que vamos a analizar en esta mañana. ¿Qué tanto sigue afectando a los partidos frases como devuelvan lo robado? ¿Qué tanto afecta a los partidos el hecho de que se les mencione en un juicio contra 400 pandilleros, el de la Operación Cuscatlán, y donde salen pues a relucir los videos donde estos miembros de partidos se reúnen con estructuras de pandillas? De eso vamos a hablar cuando regresemos de la pausa. 6 de la mañana con 55 minutos, estamos en el espacio de la entrevista de Hechos AM. Esta mañana nos acompaña Eduardo Escobar de Acción Ciudadana y también Juan Carlos Fernández, decano universitario. Estamos hablando del contexto político electoral con el que cerramos este año 2019. La Asamblea Legislativa dio un paso importante en las últimas plenarias, donde pues superó un veto que el presidente de la República había pues impuesto a la decisión de votar por rostro en la elección municipal. Al final, pues este veto fue superado y en las elecciones de 2021, cuando usted vote por alcalde, va a ver el rostro de la persona que está optando a ese cargo de elección popular en el municipio donde usted reside. ¿Cómo evalúan ustedes esta acción de la Asamblea y cómo, por ejemplo, los partidos saben de que muchas de las marcas partidarias están pasando por un momento difícil y es por eso que le apuestan a los rostros en las banderas? ¿Cómo lo ven ustedes, Eduardo? Bueno, todavía está pendiente de decisión. En la Corte, ¿no? Sí, está en la Sala de lo Constitucional y la Sala es la que va a definir si tiene la razón la Asamblea Legislativa o el presidente, y dependiendo de eso se va a marcar o bandera o se podrá marcar o se podrá ver en la papeleta a los candidatos o candidatas a alcalde. Esta reforma en particular también lo podemos ver como el tema meramente electoral y el tema de los frenos y contrapesos. Si lo vemos desde este juego de frenos y contrapesos, pues no debe de ninguna manera de alertarnos o decir que esto es una situación negativa, que es una disputa entre órganos, porque al final es precisamente el ejercicio de las atribuciones constitucionales de cada uno de estos órganos de Estado. La Asamblea aprobando leyes que considera constitucionales, porque partamos de el hecho de que es constitucional lo que aprueba la Asamblea Legislativa, partamos de ese hecho. Y luego el presidente también ejerce su labor, en este caso de control político a las decisiones de la Asamblea Legislativa, por medio del veto. El presidente puede vetar cualquier ley, decreto, acuerdo, todo lo que le mande la Asamblea Legislativa, bajo el criterio de que está vulnerando la Constitución o que es inconveniente. Entonces, en esa medida y hasta cierto punto, o mejor dicho, no hasta cierto punto, esto es mejor, o sea, que las disputas entre el Ejecutivo y el Legislativo, si es que la hubiera, se diriman por las vías institucionales. Eso es lo que nosotros le hemos venido diciendo a la Asamblea, a los partidos, al presidente. Mire, usen las vías institucionales, no sea el Twitter, no sea una conferencia de prensa, usen las instituciones. Y en este caso, eso está pasando en este caso. Esperamos que la Sala de lo Constitucional en la brevedad pueda resolver
por las implicaciones que tendría para la organización del evento electoral, no solo en temas de costos, sino que en temas de logística, impresión de papeletas. Y por el otro lado, brevemente, el tema electoral, a nosotros nos parece una reforma innecesaria. O sea, nosotros somos parte de la Plataforma Ciudadana Electoral, nosotros hemos señalado cuáles son las prioridades de reforma para mejorar el sistema electoral. Y en este caso, esta reforma que se está preguntando sobre la foto del candidato no es necesaria. O sea, al final, para nosotros es una reforma superficial que al final lo que termina haciendo es gastar energías institucionales de la Asamblea, de la Comisión de Reforma Electoral, de la Presidencia. Hoy metemos a la Corte Suprema por una reforma que no va al fondo del asunto, pero que hay un cálculo político, lo que usted mencionaba. Claro. Yo tengo una bandera muy gastada, entonces, bajo la lógica muy básica, por cierto, de los partidos, eso va a hacer que el ciudadano disocie al candidato del partido. O sea, es algo que en realidad, digo, es muy básico, muy que puede... Muy de cajón, podríamos decir. Sí, o sea, de que el ciudadano, yo sé que este es el candidato alcalde de Arena, por más que lo estén queriendo separar, o que este es del FMLN. Entonces, aparte de eso, quien sostiene la campaña, y siempre la ha sostenido la campaña, al menos visualmente, es el candidato alcalde. Entonces, no hay ninguna lógica de querer ahora potenciar más la imagen del candidato si siempre es el que tiene la imagen principal en una campaña. Y entonces el ciudadano, y aquí solo termino con esto, se puede romper el mito. Siempre se dice que el pueblo es sabio y que distribuye el poder, nunca le da, aparte de los 80, nunca le da todo el poder al partido que gana la presidencia, sino que lo divide. Vamos a ver si se mantiene esta lógica de que la ciudadanía sabe distribuir el poder. Juan Carlos, ¿cuál es su apreciación? ¿Considera que esta es una reforma un tanto superflua, como decía Eduardo? Sí, el trasfondo tiene un cálculo político, tratar de disociar al candidato de la bandera que lo representa, pero en efecto eso se basa en el supuesto de que el ciudadano no conoce al candidato, porque eso no es cierto en realidad. En el caso de las alcaldías, los ciudadanos perfectamente sabemos quién es el candidato, quiénes son los candidatos en disputa y a qué partido pertenecen. Así que sí me parece un análisis muy superficial y sobre el supuesto de que el ciudadano no conoce o va a disociar esa situación. Así que digamos que lo que genera es en efecto un gasto adicional en tinta, en las papeletas, pero la población tiene claridad, la persona que va compitiendo en la alcaldía. Obviamente los partidos tradicionales están tratando de potenciar la imagen de algunos de sus candidatos, que es muy superior a la imagen que como partido político tienen. Por ahí en el lado del presidente, la bandera o la figura de él mismo es la que va a potenciar, y por lo tanto habría que hacer un trabajo extra para potenciar los candidatos a alcaldes que ellos presenten. Pero sí, es una reforma que no ataca el problema de origen y es más superficial, bajo un cálculo un poco básico y superficial de los partidos actuales. Antes de irnos a la pausa, planteaba una situación que tanto sigue impactando pues a los partidos, a su imagen, la frase "devuelvan lo robado". Parece que eso no ha logrado ser superado y que va a seguir como parte de la campaña pues en 2020 y parte de lo que se va a vivir en el proceso electoral de 2021. Y esto pues es una frase que se le han aplicado tanto a Arena como al FMLN. No, es una frase que sigue impactando en la imagen de los partidos, y a esto le agrego los videos en los cuales altos dirigentes de ambos partidos salen negociando con las pandillas. Creo que estos videos han venido a sepultar aún más la imagen de estos institutos. Me pareció muy acertado los comentarios del juez cuando leyó la sentencia, regañando a la fiscalía por no haber imputado a estos personajes, y como ciudadano yo esperaría que como mínimo ellos puedan establecer o clarificar los hechos ante un tribunal.
Eduardo, ¿qué piensa usted de esta situación? ¿Qué tanto impacta esta frase de devuelvan lo robado? Y el hecho de situaciones como las que estamos viendo en el recuadro, donde vemos pues los videos que fueron publicados en el contexto del juicio contra la gente involucrada en la operación Cuscatlán. 425 pandilleros estuvieron en el banquillo y entre los testimonios que se escucharon estuvo el del testigo criteriado conocido con la clave Noé, que pues sacó a la luz todo esto que se dijo sobre el tema de las pandillas y los vínculos que tuvieron en determinado momento con instituciones políticas. Por ahí dicen que haz fama y échate a dormir. O sea, ya no se necesita hacer nada más para que la gente lo siga reconociendo a uno o lo siga señalando de algo. Y en esa medida, los partidos políticos, por las gestiones anteriores, donde se ha detectado y se ha señalado y se ha juzgado temas de corrupción, eso ya es un estigma que tienen y que no solo es un estigma, sino que todavía estamos viendo señalamientos de las gestiones, o sea, no ha terminado, porque está el caso Chaparral, no sabemos si van a seguir con este tema de las pandillas contra el Partido Arena, el FMLN, o sea, hay todavía una amplia gama de posibilidades de que casos de corrupción, señalamientos sigan. Recordemos, está todavía el caso Saca, tenemos el caso del anterior ministro de Obras Públicas. O sea, hay una serie de procesos todavía de investigación o en los tribunales que están vinculados con estos dos partidos. Entonces, aunque ellos ya no quisieran o cambiaran, siempre va a estar ese tema ahí presente. Por eso es que yo decía, los partidos también deben de repensarse en cuanto a su comunicación, en cuanto a su imagen, o sea, porque si no hay en realidad muestras también de los partidos de que se está cambiando, la ciudadanía siempre los va a seguir señalando como unos partidos corruptos, unos partidos que no hicieron nada por combate a la corrupción, porque hay otros casos en otros países que hay partidos que se han visto vinculados a casos de corrupción y con el paso del tiempo han logrado ganar algo de credibilidad ante la ciudadanía, porque de eso es lo que se trata, que ganen credibilidad, pero no se ve la ruta por donde los partidos estén queriendo hacer eso, o sea, decirle al ciudadano, mire, no, se cometió el error, queremos cambiar. ¿Cómo podría hacer esto? Para mí, uno de los puntos que está vinculado con su segunda pregunta, el tema de las pandillas, es separar inmediatamente a cualquier dirigente político partidario que haya participado en algún tipo de reunión o del cual se pueda dudar su vinculación o su participación en este tipo de negociaciones o conversaciones o extorsiones, como le dijo el alcalde. Yo a todos estos dirigentes los separaba, ya no les permitía participar. Así de sencillo, yo eso haría como partido y eso sería una muestra desde las dirigencias que los partidos están queriendo corregir, enmendar las equivocaciones que han tenido, porque obviamente el que de alguna manera los partidos se han sentado y no sabemos qué es lo que hayan negociado con las pandillas, sin duda esto, aparte que puede lindar lo ilegal, o que si han dado dinero, porque ahí al final hasta podría decirse financiamiento al terrorismo, el haber financiado pandillas. Pero el punto es que se han sentado con estos actores que han causado mucha tragedia a la sociedad salvadoreña. Entonces, en esa medida, digo, los actores políticos que han participado en este tipo de hechos deben de ser separados de la política, no pueden estar en la política, pero que digo, es El Salvador al final, no suceden este tipo de cosas. Ustedes revisan casos de otras democracias más consolidadas, más desarrolladas, ustedes ven que por menos un funcionario dimite del cargo. Y yo siempre saco el caso en un país nórdico del Toblerone Gate. La funcionaria compró con la tarjeta institucional en un supermercado pañales, leche y un chocolate Toblerone. El siguiente día llegó, lo primero que hizo fue pagar la cuenta completa de lo que había consumido con la tarjeta. Pero eso no bastó cuando se dio cuenta la opinión pública que había utilizado fondos públicos para algo privado, y estamos hablando de una cantidad pequeña, tuvo que dimitir de su cargo. O sea, en otros países no se perdonan cosas de este tipo, pero aquí en El Salvador, pues,
ya lo hemos dicho, han pasado cosas peores y los funcionarios no se dan por aludidos y se continúa. Entonces eso, sin duda, va teniendo un efecto en la ciudadanía, el tema del descrédito de los partidos políticos. No, totalmente de acuerdo con el tema de separar a los funcionarios que han participado en estas actividades, pero creo que el problema es más grave porque todo parece indicar que era una cuestión de carácter institucional. O sea, tiene que haber mucha más gente implicada, por lo tanto separar a uno o dos implicaría mencionar a una cantidad más grande de personas en las instituciones. Y esto también trae a cuenta que el gobierno debe de tomar ya acciones concretas en casos que también pueden rayar en la corrupción. Si no, veamos el caso del director de centros penales, que todavía sigue sin informar quién financió los viajes internos en México. El gobierno mexicano ya dijo que ellos no lo invitaron. Entonces, creo que el gobierno tiene ahí el primer caso en el cual debería de tomar acción para evitar que se comience a empañar la imagen del partido. Y hacer lo que hicieron los otros. Correcto. Definitivamente que hay una cantidad de situaciones que se pueden analizar. Entre eso también podemos mencionar que el FMLN, en determinado momento, incluso cuando estaba la presidencia del profesor Salvador Sánchez Serén y agarró efervescencia el caso de Mauricio Funes, el FMLN siguió defendiéndolo a capa y espada, y aún hoy todavía pues hay voces dentro del partido que dicen que pues Mauricio Funes es un perseguido político y por eso está allá en Nicaragua, desde donde pues sigue hablando de diferentes situaciones que ocurren aquí, pero definitivamente quizás no hay una medición del impacto que esto tiene, y vemos también cómo la afinidad también de este partido, hablando del caso de Evo Morales y lo que le pasó en Bolivia, la expulsión hacia México, ahora Evo Morales está en Argentina y el FMLN también pues pronunciándose, decía, a favor de lo que está pasando con Evo Morales, aunque por cierto hay una orden de captura ya en Bolivia por situaciones que se dieron en ese país. Lo vimos también con el caso Venezuela, y que al final parece que no se mide el impacto que esto tiene también en la credibilidad en el electorado, y cómo estos pronunciamientos se vuelven armas para su desprestigio, su descrédito ante el electorado. Bueno, recordemos que altos dirigentes del FMLN fueron los que recomendaron a Mauricio Funes salir del país cuando iba a ser juzgado, y son quienes defienden la gestión desastrosa de Maduro, que, como yo lo he planteado antes, no es una cuestión de izquierdas o derechas, es un gobierno que está expulsando a su ciudadanía con una gestión económica y social desastrosa. Ya pasó a los libros de historia económica como uno de los países con las mayores hiperinflaciones del mundo, así que se vuelve bastante difícil sostener una defensa contra Maduro, más allá de las afinidades ideológicas que se puedan tener con ellos. El caso de Evo Morales fue una cuestión también de manipulación de las elecciones. Insisto, no es un tema ideológico, es un tema de perseverar o tratar de permanecer en el poder, que también lo estamos viendo en Nicaragua, donde muchos nicaragüenses están pagando con su vida por esa situación de permanencia en el poder a toda costa. Pero, ¿cómo lo toma eso el ciudadano? Porque en determinado momento no hay pronunciamientos cuando ocurren cosas aquí adentro, cosas que ameritan, digamos, pronunciamientos que sean contundentes ante situaciones reales que viven los salvadoreños, y de pronto vemos que los partidos políticos se pronuncian por situaciones que pasan en otros países. Al final sabemos que sí puede haber, digamos, una situación, un pronunciamiento a nivel de lo que pasa en Venezuela, pero no hacerlo parte de una agenda diaria, hablar del tema. Cuando aquí en El Salvador pasan situaciones que son y que ameritan un pronunciamiento político que sea más, como decíamos, contundente. Y esto también se vuelve un mal mensaje para el elector, cuando dice, mire, dice candil de la calle, oscuridad de tu casa, dice un conocido dicho, y que a veces se aplica en estas situaciones también. Es que, digamos, en el caso del FMLN con Venezuela y todo esto, obviamente el mensaje que ellos tiran es para su militancia, en primer lugar, y luego para la comunidad internacional. Para ellos va el mensaje. Es decir, bueno, nosotros estamos respaldando todo el tema de la revolución bolivariana y todo esto. O sea, es un mensaje para afuera también, no es para adentro. Y si es para adentro, es para su militancia, para sus bases, para su gente, o sea, que está en la misma sintonía. Pero si lo trasladamos, nos salimos de ese espacio, lo trasladamos a la ciudadanía, en el tema de ciencias políticas muchas veces se pone un término, es el ciudadano medio.
es decir, digamos, el ciudadano que reúne las preocupaciones, aspiraciones de la mayoría de la población. O sea, yo sé que esto es generalizar, pero hay un ciudadano medio que, por ejemplo, está preocupado por el tema económico, está preocupado por el tema de seguridad, le puede preocupar un poco la corrupción, le pueden preocupar el tema de pensiones, o sea, le pueden preocupar cierto nivel y tiene ciertas opciones políticas, puede ser calificado de persona centro-derecha, por ejemplo, de escolaridad de 10 años, no sé, o sea, se puede sacar este ciudadano medio. Y lo que pasa es que el target de los partidos políticos debería de ser ese ciudadano medio, que es el que tiene una mayor cantidad de población en este segmento. Y muchas veces el discurso de los partidos no concuerda con el discurso o las aspiraciones o necesidades de este ciudadano medio. Entonces, ahí es cuando nosotros vemos, los partidos políticos van en una lógica que no está en sintonía con la ciudadanía, en muchos casos. O sea, no están, y por ejemplo, en el tema de la reforma electoral nosotros lo vemos muy claramente. Los partidos están con una lógica de hacer reformas para tener alguna manera un beneficio partidario, pero no lo están viendo en función del sistema electoral, por mencionar un ejemplo. Y en esa medida en que la posición política media que tengan nuestros partidos no coincida con estas aspiraciones del ciudadano promedio, va a haber esta disociación que al final lo que le resta a los partidos es apoyo electoral, o sea, porque no ven en el partido político a la ciudadanía una opción de poder que va a venir a solucionar sus problemas. Pero también veámoslo del otro lado, el caso del gobierno, Nuevas Ideas, del presidente Bukele. Allí no estamos encontrando mucha carne, como se dice, de planteamientos sobre las problemáticas del país. Tampoco ahí lo estamos encontrando. O sea, sí se puede decir el plan de control territorial, pero si nos vamos al tema de transparencia, por ejemplo, no vemos cuál es la agenda clara de la presidencia en temas de transparencia y por el contrario, como decía Juan Carlos, hay señales un poco preocupantes en ese tema. Entonces, por un lado, no encontramos un discurso asertivo y necesario y acciones también, o sea, que los partidos estén realizando acciones para tratar de llenar ese vacío o cumplirle a la ciudadanía, pero por el otro lado también el gobierno se está quedando en un nivel de discurso que no está sumando a combatir ese tipo de problemas. Decíamos que este es un año con el que cerramos con una coyuntura electoral muy interesante y 2020 se plantea como un año preelectoral. Ya decíamos, hablábamos y planteábamos lo que está pasando con los partidos mayoritarios, en este caso Arena y el FMLN, que continúan siendo una fuerza importante en la Asamblea Legislativa y que continúan pues manteniendo una presencia en el país que también es importante. Pero ¿qué pasa con el resto de fuerzas políticas? Gana. Obviamente se queda sin el apoyo del presidente de la República en el contexto electoral del otro año. Es 2020 un año preelectoral, 2021 un año de elecciones y Gana se queda sin el respaldo del presidente porque obviamente la apuesta del presidente va para Nuevas Ideas que va a dar su debut en un proceso de elecciones y digamos para Gana ha crecido por lo menos lo que dice el sondeo de la prensa gráfica a un 4.8% y está arriba incluso del FMLN, pero ¿qué puede implicar para este partido el hecho de ya no tener una figura tan fuerte como la del presidente respaldándolo? Sí, Gana tiene también que reestructurar o reconfigurar su estrategia. Evidentemente salió con muchos votos en la elección pasada, pero esos votos eran para Nayib Bukele. Por lo tanto, este es un partido que tiene que plantearse como un partido aliado del presidente. Seguramente esa va a ser su ruta. Debe de aprovechar el hecho que ahora ya superó al FMLN en las preferencias, aunque son pocos, pero ya se encuentra ubicado en el tercer lugar. Pero sí, creo que la idea de Gana será esa, ¿no? Ser un aliado del presidente, obtener algunos beneficios a partir de esa alianza con Nuevas Ideas. Y lo que esperamos es que esa alianza sea productiva, ¿no? Y no sea de prebendas. En este caso creo que, sumando a lo que dice Juan Carlos, también va a depender, supongo, del nivel de coaliciones que puedan realizar
nuevas ideas y gana en los territorios. Sí. O sea, obviamente gana si tiene una estructura ya montada, ya desarrollada en varios municipios del país y obviamente en los departamentos. Entonces creo que también junto con esa estrategia de hacerse ver como el amigo del presidente y de alguna manera captar votos, también va a depender de esa estrategia de coaliciones que pueda llevar en el territorio con nuevas ideas para captar mayor cantidad de votos. Bueno, pues me parece también que el PCN pues es muy amigo del presidente. Vemos a Mario Ponce pues muy cercano a la figura del presidente y también el partido en sí en la Asamblea Legislativa siguiendo pues el ritmo de que le está tocando el presidente en cuanto a los temas que se le va a dar seguimiento en la Asamblea. De hecho, pues hay una sesión plenaria que comenzó ayer y quedó abierta y va a seguir el lunes por temas que tienen que ver muchas veces con peticiones desde el Ejecutivo. Es que han hecho ese cálculo candidatos y partidos de que si se pelean con el presidente, pues esto les tiene un problema, significa un problema, no van a tener muchos votos, mucho respaldo. Pero si en la medida que yo me hago o me muestro como el amigo del presidente, que estoy cercano al presidente, que no estoy contrapunteando al presidente, eso han hecho el cálculo que ante la opinión pública es bien visto. Y bueno, podemos ver el caso del alcalde Mason, que es el político de derecha que sale mejor evaluado respecto del resto, pues, pero él no ha tenido una gestión de confrontación contra el presidente de la República. Y ahí está el resultado. O sea, pueda que tenga esa lógica de que si yo confronto, pues salgo mal. Si no confronto, subo o me mantengo neutro en las preferencias del electorado. Sí, definitivamente, bueno, el caso de Ernesto Mason es muy interesante en el sentido de que se ha separado mucho de la línea partidaria e incluso ha entrado en algún tipo de contradicción con Gustavo López. Y cuando Gustavo López sale con el problema de la empresa de armas y que dice que va a desaforar al presidente y que se da un choque entre Gustavo López como persona con el presidente de la República, incluso pues Ernesto Mason conversaba con nosotros en este mismo espacio y él le pedía que se separara los temas personales de los temas partidarios en una clara, pues, digamos, una clara afrenta en este caso al presidente del Partido Arena, ¿no? Sí, es que en efecto estamos observando una serie de actores políticos cuya estrategia es precisamente eso, ser el aliado, el amigo o el que le ayuda al presidente de la República en ciertos temas fundamentales. Y el caso del alcalde de San Salvador es muy paradigmático porque a pesar de que sale en los videos con dinero, negociando con pandillas, antes de eso también había otro video en el cual estaba consultándole si les parecía cierta persona para el Ministerio de Seguridad. A pesar de eso, sigue siendo el político de derecha mejor evaluado, a pesar de que la gestión en la alcaldía tampoco ha demostrado mayores brillos, más allá de algunos proyectos que ha mencionado, pero que todavía no se están ejecutando. Así que sí, en efecto, esa estrategia de no confrontar de manera directa con el presidente de la República le está trayendo réditos y además de eso se está distanciando de la dirigencia de su partido político. O sea, es muy interesante ese doble juego que está llevando a cabo y supongo que de seguir así lo tendremos nuevamente en la alcaldía, a pesar de los videos, de todas las cuestiones que se le están imputando. Pero ¿qué tanto puede calar en las decisiones que toma el electorado? Mensajes como, nos estamos renovando, estamos escuchando los problemas que tiene el ciudadano, somos partidos que estamos al servicio de la gente y estamos para servirle a la gente, somos la voz del pueblo en determinado momento. ¿Qué tanto puede calar, digamos, todo este tipo de mensajes en las preferencias electorales en momentos en que decíamos que los partidos no pasan por su mejor momento a nivel de aceptación de la ciudadanía? Es que en primer lugar creo que hay un problema para que ese mensaje se logre instalar en el ideario de la colectividad, y es que la figura Bukele ha logrado acaparar todo lo que tiene que ver con la política y con la política buena. Es decir, es la figura omnipresente, omnipudiente de la política salvadoreña y las encuestas lo dicen, pues, o sea, la mayoría de la población lo ve como el político que puede realizar la labor de mejorar este país. O sea, eso está ahí. Entonces, luchar o lograr posicionar otro mensaje contra eso es muy difícil. Ese es un primer punto. ¿Cómo lograrlo hacer?
En segundo lugar, el tema de la credibilidad. O sea, yo puedo llegar y decir lo que quiera, pero si no tengo la credibilidad de quien me escucha, no tengo credibilidad y no confía esta persona, pues el mensaje no se va a lograr instalar. Y en tercer lugar es la calidad y lo que diga el mensaje. O sea, nosotros cuando monitoreamos el tema de la propaganda, lo que encontramos eran que, por ejemplo, los mensajes de Bukele eran lo más simple del mundo. O sea, había mensajes que simplemente eran cómo votar. Ese era el mensaje. O lo otro, que devuelvan lo robado y todo, los mismos de siempre. Eran mensajes tan sencillos, tan simples, que se equiparan con lo que hacía Arena en los 90. Vota por Arena y salía, entonces ya uno automáticamente asociaba todo, o sea, un mensaje tan simple que se logró instalar en el ideario imaginario del colectivo, que ya es difícil sacarlo. Entonces, el punto es también la estrategia de comunicación y el tipo de mensaje que al final terminen mandando los partidos. O sea, porque lograr desplazar de la mente de la ciudadanía eso de lo robado, lo mismo de siempre, y poner otro mensaje que compita y que logre al final ser creído por la población de que están cambiando, que son cosas nuevas, como que no es el mejor momento. O sea, no es el mejor momento, porque está esta figura de Bukele que no va a permitir o que hace muy difícil que otro mensaje se pueda poner a la par. Bueno, de hecho hablábamos con Juan Carlos al inicio de este espacio, hablamos del tema del mensaje y la estructuración del contenido que se está haciendo llegar al ciudadano, y parece que estos mensajes que son más elaborados no logran permear en las preferencias, porque hay una barrera que los mismos partidos han construido con todas las acciones y con situaciones que no se olvidan y que están muy presentes en estos días a raíz de situaciones como ya las que veíamos con el tema del juicio de la Operación Cuscatlán, con situaciones como los casos que están en los tribunales, un tema que todavía sigue abierto, el caso de Mauricio Funes, quien, bueno, últimamente dijo que hasta lo querían secuestrar para traerlo, y una cantidad de cosas que hacen que en el ciudadano siga presente lo que ocurrió. Y por otro lado tenemos pues al presidente hablando de qué tantas cosas se hubieran hecho en el país si no se hubiera, digamos, sacado todos esos fondos que sacaron las administraciones anteriores, ¿no? Es que precisamente el mensaje de los partidos tradicionales no cala, porque cuando han surgido una serie de actos de corrupción no se supieron desligar de las personas que lo habían cometido, los acuerparon. Entonces la población afortunadamente eso no lo olvida, ¿no? Además, los mensajes actuales, por ejemplo ese de Mauricio Funes de que lo querían secuestrar tipo el Mossad israelí, parece sacado de la ciencia ficción. Entonces también eso genera rechazo en la población por esas teorías conspirativas. Y además de eso, los partidos tradicionales no han logrado establecer una estrategia de gestión de crisis. Ellos están en crisis y no han logrado establecer eso. Más allá de definir un plan estratégico, lo que tienen que establecer es un plan de gestión de crisis, y no lo han logrado hacer. Y por otra parte, el presidente Bukele ha sido muy hábil desde el principio de su carrera política con los temas comunicacionales. Han logrado establecer esos mensajes sencillos pero muy potentes que le llegan a la población. Ese de devuelvan lo robado, que ni siquiera se lo inventó él, sino que fue un personero del frente, lo utilizó brillantemente. Entonces, en efecto, las personas, la ciudadanía en general está cansada de ese actuar opaco de muchos de los partidos políticos y muchos de los actores que en ellos militan, y ven en Bukele una salida a esa opacidad, que, como insisto, yo espero que él también tenga la suficiente entereza para recomponer aquellos casos que parecen estarse saliendo de esa visión de un gobierno transparente. Yo esperaría que se tomen acciones muy rápidas para evitar el descrédito temprano del nuevo partido. Bueno, definitivamente hay que analizar también qué tanto daño le hace al FMLN el hecho de que Mauricio Funes pues tenga de oficio estar publicando cosas todos los días, a toda hora, sobre diferentes situaciones que ocurren aquí en el país, y de hecho parece que él mantiene pues la constante afrenta también contra el presidente Bukele. Cada cosa que hace o que dice, pues hay una reacción de Mauricio Funes en Nicaragua, ¿no? Sí, y el problema es que si el FMLN también, me imagino que este es el cálculo, se separa totalmente y no se entiende de la gestión de Mauricio Funes, también eso se le puede revertir. Es decir, ya ven, llevaron a un corrupto al Ejecutivo.
O sea, es que aquí están con un problema los partidos en realidad, y lo que dice Juan Carlos, no hay, o si lo tienen, pero no se ve que esté teniendo efecto un plan de crisis, o sea, comunicacional, de cómo comunicar, qué es lo que tienen que decir. Parece que no lo tienen, porque están diciendo cosas que no son pertinentes al momento. Muy bien, definitivamente que hay mucho que decir en el contexto político electoral con el que cerramos 2019 y desde ya se plantea el 2020 como un año muy interesante en cuanto a los mensajes que se puedan, digamos, trabajar desde los partidos y enviar al ciudadano, partiendo de que 2021 pues los salvadoreños tendremos que ir a las urnas para elegir a consejos municipales y también a diputados. Nosotros pues vamos a dejar hasta acá esta conversación, pero obviamente vamos a seguir conversando con nuestros invitados en diferentes momentos de que se den pues a futuro. Les queremos agradecer, Eduardo, gracias por estar aquí, gracias por siempre pues participar con nosotros en este tipo de conversaciones y de verdad queremos agradecerles todo el trabajo que han hecho junto a nosotros en este espacio en este 2019. No, gracias por el espacio, siempre un gusto y feliz año y felices fiestas a todos. Juan Carlos, también muchas gracias por estar aquí siempre y por atendernos y por conversar con nosotros sobre estas situaciones de interés nacional. No, siempre es un gusto compartir espacio con ustedes y hablar de estos temas. Gracias. Muy bien, también les deseamos por felices fiestas a ustedes y a sus familias. Nosotros vamos a ir a una pausa. Cuando regresemos vamos a continuar con Noticiero Hecho. Ya decíamos, el tráfico se vuelve un dolor de cabeza en viernes y sobre todo en un viernes como este que estamos previo pues a un fin de semana en el que habrá mucha movilización en centros comerciales, en zonas, digamos, donde hay diferente actividad con motivo de las festividades de fin de año. Les vamos a tener información de eso con los equipos de Noticiero Hechos y también de otros temas de coyuntura en este cierre de semana. Vamos a la pausa, regresamos enseguida.